Damas y caballeros, Donald Trump ha ganado las elecciones de Estados Unidos 2024. El republicano se ha elevado 312 votos versus 216 sobre la demócrata Kamala Harris. Y frente a la paliza de Donald Trump frente a Harris, nuestra pregunta es, ¿cómo habrán votado los cristianos en Estados Unidos? Veamos esa parte. Bienvenidos amigos a otro video más de Loco Como Yo. Excelente, bienvenidos a esta emisión especial de Loco Como Yo. Igual que el video anterior de Proverbios 22:6, hoy traemos un tema controversial. Trump versus Harris. ¿Quién representa más a la comunidad cristiana? ¿Por quiénes votaron los cristianos en estas elecciones? Óigame, bastante revuelo que ha causado la noticia. O sea, Así es. Es tanta la persona que estaban a favor de uno o a favor del otro. Y cuando se ven los resultados, pues... Hay muchas sorpresas. Sí, claro. De manera que incluso en las encuestas, recuerdo yo, que las encuestas eran muy pegadas, Donald Trump y Kamala Harris. Y esas encuestas muy pegadas revelaban que la nación de Estados Unidos está dividida. Y ciertamente, internamente la nación está dividida. Bastante. Recordemos al público que Estados Unidos se rige básicamente, tiene dos partidos principales, mayoritarios. Tienen otros, pero estos dos mayoritarios son los republicanos, donde se encuentra Donald Trump, ganador de las elecciones, y los demócratas, que se encuentra Kamala Harris. Harris, que ya viene de la presidencia junto con Biden, porque ella es vicepresidente de la gobernatura de Biden, que se darán en enero ya a Donald Trump. Exacto. Lo que quisiéramos preguntar antes de comenzar este pequeño debate es: ¿qué hacen dos cristianos hablando de política en de Estados Unidos? ¿Qué pasó aquí cuando cambiamos el formato? Eso es que tiene que ver con el calentamiento global. O sea, es importante entender eso. ¿Por qué nosotros deberíamos hablar de política si tenemos la Biblia y podemos seguir hablando de la Biblia? Exactamente. Hay mucho tabú dentro de la iglesia sobre hablar de la política. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto. O sea, mientras no sea en el púlpito para tomarlo como eso, no hay ningún problema, estamos bien. Pero no podemos evitar que la política es algo que nos envuelve a todos. Y la responsabilidad del cristiano en elegir un candidato. Nosotros como cristianos estamos seguros de que ningún hombre va a resolver ningún problema. Tenemos la esperanza en que Dios es el que va a resolver todos los problemas. Pero no obstante, eso no nos quita de que nosotros podamos ejercer nuestro derecho al voto y hacerlo conscientemente. No, y que la misma Biblia nos llama a estar atento a los acontecimientos finales. Claro. ¿Y cómo uno puede estar atento si no es precisamente viendo el acontecer diario, actual, y estar constantemente informado? Hay que saber de lo que está pasando en el mundo. Y más de Estados Unidos, que no es cualquier país. Debemos de ser conscientes que como República Dominicana, seamos cristianos o no, las decisiones que se toman en Estados Unidos nos afectan. Sí. Básicamente a todo el continente. Al continente americano por default nos afecta. Y esas elecciones son decisivas. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos se ve como el interventor o el gobernante a nivel internacional del país, del mundo, claro, que de alguna u otra forma representa al mundo. Entonces, estas elecciones son importantes y ver qué los cristianos han decidido sobre estas elecciones nos hace más importante, que es la razón del video. Entonces, Gade, a mí me gustaría comenzar con la propuesta de Trump versus la propuesta de Harris. Sí, o sea, es bastante curioso porque la gente no apoya a la persona en sí, sino apoya a la propuesta. La propuesta, hay que estar claro, que es lo correcto. Claro. Que es lo correcto. O sea, ciertamente hay quien se identifica, bueno, hay mujeres que le gusta apoyar la idea de que otra mujer asuma la presidencia. Es verdad, existe cierta inclinación en ese sentido. Pero la mayor fuerza política está en la propuesta. Claro, aunque un dato curioso es que Donald Trump le ha dado 2 pelas a 2 mujeres ya. Primero fue
a Hillary Clinton en la primera elecciones del 2016 y ahora a Kamala Harris. No le pongan una mujer a ese hombre no es eso. Eso es violencia de género. Sí, pero no, sí, como tú dices, las propuestas son muy importantes. Exacto. Vemos, por ejemplo, del lado de Kamala, que ella estaba muy a favor del aborto, sí. Esas ideas progresistas. Eran las ideas que influenciaron mucho. O sea, todo el que tiene idea progresista normalmente se inclinaba a la balanza a favor de Kamala. Aborto, libertad de expresión, decirlo así, a la comunidad arcoíris, inclusión de esa comunidad en las escuelas, dirección de movimiento de fondos públicos para ayudar a esas comunidades. Cosas que pueden verse bonitas, pero que en el fondo no son bonitos. Y del lado de Donald Trump, lo que vemos es una propuesta más conservadora. Es decir, Donald Trump está en desacuerdo total de la ideología de género. Donald Trump en su último periodo pudo a nivel federal eliminar el aborto y eso fue un boom en Estados Unidos, teniendo en cuenta que el aborto está aprobado desde básicamente 1972 o 75. O sea, un presidente que hizo esas cosas, tú te pones a pensar, óyeme, este hombre viene a cambiar algo. Y hay que dejar algo claro. Donald Trump no es un cristiano fiel y aférrimo de una religión. No. Pero en el contexto de nosotros como cristianos elegir, es el que, a mi entender, es el que se acerca más a nuestros principios. O sea, lógicamente, nosotros no votaríamos por una persona que sus propuestas sean pro aborto, por simplemente ser cristiano. ¿Tú me entiendes? Harris se autoeliminaría o descartaría de la opción de votar en este ambiente. Y recordemos que en Estados Unidos hay un pueblo que es cristiano. Según la encuesta, una gran mayoría de los norteamericanos, que son 300 millones, casi el 40% de los norteamericanos es de una religión cristiana o profesa una religión cristiana. Dígase católico, pentecostés, adventista, mormones, en fin. O sea, hay una gran comunidad que debe de tomar una decisión. Y sobre eso es lo que nosotros queremos verificar. ¿Qué dicen los números, las encuestas? ¿Cuál fue la decisión? Porque a mi parecer personal, independientemente de si yo hubiera tenido la oportunidad de votar, yo hubiera votado por Donald Trump. Simplemente porque apoya mis ideales como cristiano o mantiene mis principios como cristiano. Claro. Pero hay que entender algo. O sea, así como Donald Trump en su campaña apeló al público cristiano, él apeló a la población cristiana conservadora. Kamala también apelaba a los cristianos más carismáticos, liberales, muy liberales. Exactamente. O sea, el interés de ambos era tomar al público religioso porque es una mayoría y ellos querían asegurar la mayoría de los votos. Así que ciertamente los cristianos tienen un papel muy importante que desempeñar en quién sube y quién no sube ahí arriba. Exactamente, ese es el asunto. Entonces, en las últimas encuestas, los resultados fueron básicamente: en Estados Unidos el proceso de la elección es muy diferente que aquí en República Dominicana, eso lo sabemos. El proceso no es igual, son por delegados o representantes, por así decirlo. Y hay estados claves en donde cada partido debe de ganar para asegurar la curul. No solamente se puso en juego la presidencia, sino también el Congreso de los Estados Unidos, que quedó a favor de los republicanos en esta ocasión, que son los rojos. Los azules son los demócratas. Exacto. Entonces, Donald Trump se impuso con 312 votos versus Kamala Harris contra 216. Y no solamente se impuso, sino que Donald Trump ganó en estados claves como Pennsylvania, que es un estado totalmente demócrata, volteó la torta. California o Florida se voltearon totalmente y se fueron con los republicanos, en este caso con Donald Trump. Pero lo que nos interesa a nosotros ver es cómo votaron los cristianos. Uno supone que todo el mundo votó por Donald Trump, por simplemente ser cristiano, y usted no excusa, Si a usted no le agrada Donald Trump, créame que posiblemente no es el mejor candidato, pero
Entre lo que hay, uno tiene que saber decidir. Es curioso cómo cuando tú intentas tomar esa línea conservadora, tú te ganas muchos enemigos. Sí, sí. Donald Trump estaba ya que estaba esquivando balas. O sea, Ay, Dios mío. Chacho. ¿Verdad? Sí, sufrió 3 atentados. Exacto. Uno casi lo mata. Y eso deja ver mucho también qué opina la gente de los cristianos y de las ideas que tienen los cristianos. ¿Acaso por ahí habrán gente que detestan lo que dicen los cristianos y estarían dispuestos a entrarle a balazo a un cristiano? Bueno, Eso deja mucho que decir. Deja mucho que decir. De cómo está el mundo y de cómo está la gente y el ánimo de la gente en torno al cristianismo. Bueno, pero en temas de los números, señores, desde la encuesta, ya le dimos los resultados de cuántos fueron la victoria uno contra otro. Sí. Ahora bien, dentro de la población cristiana hay varios escalones por religión. Claro. Me gustaría comenzar con la católica porque es la que tiene mayor presencia en Estados Unidos. Y dice la encuesta que de los votantes católicos, el 57%, óigase esto, Sí. votó por Donald Trump, de los católicos. Pero el 43% votó por Kamala Harris. Gaby, ese 43%, eso es demasiado. O sea, no puedo creer, Sí. o sea, con todo respeto, yo no puedo creer que cristianos, católicos, hayan votado el 43% por Kamala Harris, por una persona que literalmente sus propuestas eran aborto gratuito para todo el mundazo. Sí, claro. Eso no tiene sentido. O sea, catequesis básica, tú tienes que saberte eso. No te creas, la Iglesia Católica está abierta a muchas ideas nuevas. O sea, el tema, aunque ellos todavía no han cruzado la línea, ellos tampoco es que estén acérrimos en contra. O sea, hay muchos católicos que opinan a favor del aborto. Hay otros, obviamente, que pero no. es que, o sea, yo honestamente no concibo que un cristiano tome una decisión así. Sí. Es que no tiene sentido a algunos, señores. Estamos hablando de gente que va en contra de nuestros principios. Sí, claro, y claro. como una masa tan grande, o sea, 43% no es un número pequeño. No, para para nosotros nada. decir que no pasó nada. Pero no se queda solamente ahí. La encuesta sigue y dice que dentro de los protestantes, el 39% votó por Kamala Harris. Oye, lo que hay de diferencia son 4 puntos contra los católicos. ¿Qué está pasando, Gadi? ¿Qué está pasando entre nosotros los protestantes también? No, se ha perdido el enfoque. Yo entiendo que la gente tiene que entender las implicaciones de esas decisiones. Claro. O sea, estamos hablando de, tú estás jugando con muchas vidas. Claro, No es solamente quién está en el poder, es cuánta vida tú Y estás no jugando. solamente el tema del aborto, sino otros temas importantes y vitales que afectan a la fe. Sí. Sabrá Dios qué hubiera pasado si esa mujer hubiera ganado. ¿Qué otras cosas hubieran afectado la misión de cumplir con el evangelio? O sea, Claro. no podemos pretender, mira, si una de las cosas que tenemos nosotros como Occidente son los valores cristianos, eso no lo Sí. tiene el Oriente. El Oriente está en los chinos, musulmanes y los hindúes que están con sus asuntos. Sí, Nosotros tenemos que prevalecer con estos valores porque estos valores son únicos a nivel mundial. Y no puede ser que una persona no tenga doble de conciencia al votar, o sea. Hay que estar claro que se están perdiendo los valores. Pero definitivamente. De hecho, la misma encuesta mostraba cómo, por ejemplo, en los años 90, era la población cristiana en Estados Unidos llegaba al 90%. Y hoy, en la actualidad, vemos ya como la población con cristiana... 40% casi. La población cristiana está desapareciendo. Estamos hablando que si seguimos las proyecciones como van, quizá en el 2030, 2040, Desaparezca. probablemente la población cristiana sea una minoría. Así es. Y en ese escenario, la moral que tanto se predica, esa moral se va a perder. La sociedad va a perder completamente los estribos y los controles morales que tiene hoy en día. Claro, o sea, fíjate algo, cuando Obama era presidente, si no me equivoco, los embajadores que llegaron a estar aquí en ese periodo, si no me equivoco, me pueden corregir, uno de ellos era homosexual. Sí. O sea, y tú dirás, pero ¿qué problema ustedes tienen contra los homosexuales? Bueno, de cara no tenemos problema ninguno con ellos. Solamente nos regimos sobre lo que dice la Biblia, sobre la práctica. Pero ahora bien,
para mí es una afrenta terrible Claro. que un país como ese le ponga a un país de cultura y de creencias cristianas ese tipo de personas a dirigir. O sea, y no estamos hablando de la persona en sí como tal, No. sino lo que practica la persona. No sé Correcto. si tú me entiendes. O sea, es como que tú vengas a mi casa y tú quieres imponer ciertas reglas. Entonces, fíjate que ahora que con Biden, nosotros no teníamos embajador de Estados Unidos, no hemos tenido. Ahora con Trump se pretende que se arregle esa situación, Sí. pero con Biden no hemos tenido embajador. No tenemos. O sea, aquí hubo un pleito que nos regamos nosotros porque el embajador americano llegó a ir a escuelas, no solo, sino con su pareja, a dar charlas y todo eso. O sea, para que vean cómo nos afectan a nosotros, un pueblo tan pequeño, las decisiones de uno tan grande. Señores, no podemos tomar decisiones hacia la ligera. Tenemos que saber por quiénes votamos, entendiendo de que ningún hombre va a resolver estos problemas, pero tampoco es ir a la urna con los ojos pelados. No, claro que no. O sea, el cristiano debe, o sea, hay quienes creen que el cristiano no puede votar. El cristiano debe votar. Claro. Y en su voto debe reflejarse precisamente su conciencia. Exactamente. El votar no solamente es llenar una casilla. En el votar tú tienes que ejercer la conciencia y tú tienes que hacerlo con cierto nivel de razón y de razonamiento para que la sociedad vaya en una mejor línea y para que Cristo pueda reflejarse aún en medio de una sociedad. Claro, esta sociedad lo que más necesita es de Jesús. Y da pena que un porcentaje tan grande de cristianos, protestantes, católicos hayan tomado esa decisión errada. Posiblemente dentro de ese conjunto de personas había minorías representadas, por ejemplo, afroamericanos que se sienten, que son cristianos, pero que se sienten más seguros con el tema de Harris, hispanos que al tener miedo de lo que Trump ha publicado como deportaciones masivas, dicen, bueno, por más fe que yo tenga, me voy a colar ahí. Pero es que mi principio están sobre todas las cosas, y eso es algo que es innegociable. Así es. ¿De qué me sirve yo quedarme en esa tierra pero no poder vivir mi credo, mi principio y mis normas como yo las he creído de Dios? Como un Daniel cualquiera, o sea, es cumplir exactamente como Daniel en Babilonia. Exactamente, debemos mantenernos fiel sin importar en qué estemos en tierra extraña, debemos mantener los mismos ideales. Bueno, entendemos que este tema es bastante interesante y no queremos hacerlo muy largo para ti. Entonces, déjanos en los comentarios qué opinas tú. Los cristianos, ¿debemos de haber votado por Trump o por Harris? Al final, ¿cuál nos representa más? Para mí, es Trump, obviamente. Así es, Donald Trump es que lo que mejor nos representa. La pena y vergüenza que tú votaste por Kamala Harris, te vamos a fichar, te estamos buscando. Así que familia, muchas gracias por compartir con nosotros este breve espacio. Les queremos mucho, compartan y disfruten el video. Nos veremos después en otra versión de Loco Como Yo Podcast. Se lo digo.